Hola, bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo. Ya estamos en la clase número 2 y en esta clase queremos darles el contexto geográfico de Galilea, la zona donde Cristo basaba mucho de su ministerio, y en la próxima clase daremos el contexto geográfico de Jerusalén y Judea, otro lugar importante. Bueno, primero queremos darles un poquito de contexto histórico. En el año 165 antes de Cristo, había problemas con otras naciones oprimiéndolos. Entonces la familia de los macabeos decidió empezar una revolución, una rebelión contra esas naciones y ganaron con la ayuda de Dios. Y por más o menos 100 años, hasta el año más o menos 60 antes de Cristo, gozaron de libertad como nación por un siglo. Y después llegaron los romanos y ya los oprimieron otra vez. Pero en este tiempo, muchos judíos que habían estado viviendo todavía en Babilonia desde el año 586 antes de Cristo, ellos decidieron volver de Babilonia finalmente a Israel y vinieron a la zona principalmente de Galilea, en muchos pueblos que vamos a ver en los mapas en un momento. No fue todo a la vez, fue un tiempo de más o menos 500 años mientras volvieron, pero en este tiempo especialmente, estos 100 años, poblaron muchos pueblos viejos y comenzaron pueblos nuevos también. Entonces, este mapa muestra todo el ministerio de Cristo, toda la zona de Palestina, la zona norte, donde estamos hoy, y la zona al sur de Jerusalén y Judea, y finalmente también Samaria, aunque los judíos realmente no querían pasar mucho por ahí. También este mapa es importante porque en los evangelios se menciona Galilea como la tierra de Zabulón y Neftalí. Y vemos aquí en este mapa de las tribus, donde están esas zonas de esas dos tribus, en justo la zona de Galilea, donde estamos hablando hoy. También este mapa enfoca más hacia el norte en Galilea. A la izquierda vemos algunos de los pueblos que mencionamos como Magdala, Ginosar, Caná, Nazaret, Naín, Capernaum, Bethsaida, Corazín y muchos más, que fueron los pueblos poblados por estos judíos que volvían de Babilonia. A la derecha, para comparación, más o menos misma área, tenemos un mapa satelital y donde vemos la topografía también de la tierra, montes, valles, etc. Y vemos aquí arriba, a la derecha, el monte Hermón con nieve, ¿sí? Entonces, interesante comparar lo actual, lo corriente aquí, con nombres en hebreo y árabe también, con el mapa de los tiempos bíblicos de Cristo. También un enfoque un poco más en el mar mismo. En esta zona Cristo pasó la mayoría de su ministerio, aunque viajó a otros lugares también. Y vemos lugares como tal vez Capernaum, que es la base del ministerio de Cristo, según Lucas, Corazín, Bethsaida, el lugar del monte de las bienaventuranzas y Sermón del Monte, y otros lugares más adentro. Y finalmente, este mapa, que es útil porque destaca lugares donde Cristo hizo milagros o había eventos importantes o enseñanzas importantes del ministerio de Cristo en toda la tierra de Palestina. Así que espero que les gusten los mapas, a mí me fascinan y vamos a aprovechar más de esos y otras ayudas visuales. Bueno, una ayuda que es así es esta serie de videos que se llama Arriba de Israel o Volando sobre Israel, y son tomas desde el aire, muy breves normalmente. Están en inglés, pero voy a comentar en español aquí, y podemos ver cómo es esa tierra. A veces tenemos ciertas imágenes o ideas en la mente, y es útil poder ver estos videos para realmente ver cómo es la tierra hoy, muy parecida a cómo era en el tiempo de Cristo, me imagino. Por el sistema de estos videos, no sé por qué, pero no se pasan dentro del video de la ventana, perdón, de Zoom,
Entonces voy a tener que arreglar esto un poquito y hacer más grande la pantalla y tomar la cámara en la mano para mostrar el video corriendo. Entonces voy a apagar un segundo para poder manejar la cámara y ya lo miremos. Ok. Entonces, vamos a comenzar al norte de Israel. Déjenme llegar aquí. Y la primera toma va a ser en la región del Monte Hermón. Estamos mirando realmente que el Monte Hermón realmente forma parte de una serie de montes pequeños. Y hay 3 picos que forman los picos importantes de esta serie. Y el más alto de los picos es el Monte Hermón. Y vemos aquí a la izquierda parte de la tierra al sur y al oeste del Monte Hermón. Después vamos a esta segunda y vamos a mirar una fortaleza que fue nombrada por el cazador Nimrod en Génesis. Y esta fortaleza fue hecha por los cruzados y nunca fue tomada en la guerra, según la historia. Ahora nadie está ahí, menos turistas. Y una cosa interesante de este lugar, aparte de la fortaleza misma, es la vista espectacular que tenemos de la parte norteña de Israel. Vamos a verla un poco más. Miren esto. En la distancia se ve el valle de Julé. En el tiempo de Cristo había un lago pequeño, Julé, pero ahora ya no realmente existe. Miren esa vista aquí. Impresionante. Ok, ahora vamos a saltar otra vez al mar de Galilea para no ir cambiando tanto la cámara aquí. Y la primera toma aquí, estamos comenzando, si me permite, al sureste del mar de Galilea. Y estamos ya mirando al Decápolis, a la derecha, las alturas de Golán. Aquí abajo donde estaba Gadara en el tiempo de Cristo. Vemos aquí la parte sureña del mar. El mar mismo mide como 20 kilómetros de largo y como 12 kilómetros de ancho. Vemos aquí la llanura de Genezaret y más al norte Capernaum y otras ciudades. Y más ahora al oeste vemos los montes de Galilea y hacia esa dirección está Nazaret, Caná, Naín, etc. Hacia el oeste, el valle de Jezreel, más o menos en esta zona aquí, hacia la costa. Ya girando más hacia el sur, vemos el río Jordán debajo de nosotros, hacia Jerusalén allá, y ya volvemos a la tierra de Galaad, donde Jacob volvió de la tierra de Labán. Y estamos donde comenzamos. Ahora seguimos con 2 tomas pequeñas del río Jordán. La primera toma, volamos sobre el río y vamos a ver pronto un puente que se llama el Puente de las Hijas de Jacob. No sabemos si fue nombrado por ellas mismas o es un nombre más de las historias de otras cosas. Pero vean aquí 2 cosas por lo menos. Cuán angosto es el río, cuán pequeño. Yo tenía una imagen de un río mucho más ancho y grande, pero realmente mucho del tiempo es así. Y después también uno nota que la corriente fluye bastante rápido y es porque desciende tan rápidamente desde el Monte Hermón en camino hacia el Mar Muerto. El río se llama Yardén en hebreo, que significa descender.
y es lo que hace. Vamos a ver más de eso en los apuntes. Y finalmente, una toma más, empezando a ver el río desde el norte del mar de Galilea. Y miren las curvas que hay en el río. La distancia de Monte Hermón al Mar Muerto es más o menos como 120 kilómetros si uno volara, pero si uno fuera en el río sería como 320 kilómetros en un barco. Así que muy interesante ver cuántas curvas hay al pasar por Palestina. Estamos volando sobre más o menos el lugar donde está la llanura de Bethsaida, y vamos a ver más de eso después. Pero el mar mismo es uno de los lugares más hermosos de Israel. Ya mirando hacia el norte otra vez. Muy bien. Ok. Bueno, seguimos pues con más fotos y apuntes acerca de la región geográfica de Galilea. Seguimos con esta foto tomada desde los precipicios de Arbel, que miraremos después. Nos dan una buena vista de la zona al oeste del mar de Galilea. Y si el mar fuera un reloj, estamos mirando más o menos 8 al 11 del reloj, ¿sí? 8 al 11, 8 al 12 del reloj. Vemos aquí 3 ciudades claves del ministerio de Cristo, el monte o zona del Sermón del Monte aquí, después Caná más al oeste, Magdala un poco más al sur. Muy linda esta zona. Ahora, mirando un poco más específicamente el río Jordán, vemos donde empieza en el monte Hermón, en los pies del monte ahí, después baja, se traza por esta línea roja hasta terminar en el Mar Muerto. Entonces vamos a trazar eso desde el norte hasta el sur en fotos. Antes quería mencionar que el río Jordán realmente es bastante importante en la Biblia, se menciona casi 200 veces, y como dije, su nombre significa descender, porque desciende tanto. Está a 300 metros más o menos arriba del nivel del mar cuando comienza, y cuando termina está como 400 metros debajo del mar. Y como dije, da tantas curvas que la distancia en barco es como 3 veces casi la distancia volando si uno volara ahí. Pues trazando en fotos, empezando cerca del monte de Hermón, cerca del lugar de Cesarea de Filipo, vemos el río Jordán. Después vemos el río Esbón en Dan, y después el río Dan es el tercer río que se junta al Jordán para formar ese río. Bajando pues desde el norte, pasa por el valle de Ulé, y vemos ya que realmente no es un lago, realmente es más, son tanques de agua donde crían peces para comer. Y ya descendiendo más, uno ve cuán rápido fluye en ciertos lugares y cuán pequeño realmente es el río en muchas partes. Vemos diferentes tipos de terreno por el que pasa. Llega al norte del mar, como vimos en la toma. Y ya mirando desde el norte hacia el sur, una vista bella hacia el sur del mar de Galilea. Ahora, hay un lugar donde uno puede ir en auto y parar, donde uno está parado en el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Y uno desde esta perspectiva ve cuán bajo ya es el río. Ya el mar de Galilea está debajo del mar, bastante, como vemos aquí. Y estamos mirando la parte sureña del mar, y el río Jordán sale más o menos del mar aquí. De donde sale, más o menos a 100 metros de donde sale del mar de Galilea, hay un lugar donde hacen muchos bautismos hoy en día. Es un lugar bastante comercializado, ¿no? Pero es un lugar tranquilo, muy bello. Uno puede ir y bautizarse por primera vez, o
si uno quiere bautizarse como para rededicar a Cristo, donde en el mismo río donde Cristo se bautizó, es un lindo momento también. Este no es el lugar donde se cree que Cristo se bautizó en esta parte del Jordán. Ese lugar es más hacia el sur. Pero es una zona muy linda aquí, muy tranquilo, muy seguro. Otras partes del río no pertenecen a Israel, pertenecen a Jordania, y otras partes en las orillas hay minas todavía de la guerra del año 1967. Pues va bajando el río con sus curvas, pasando por el valle de Galaad, el valle de Jarmuk, después ya sigue más hacia el sur y llega finalmente al lugar de Betabara o Betania, cruzando el Jordán, según la Biblia en Juan 1. Este es el lugar tradicional del bautismo de Cristo, ¿sí? Primero se estableció este sitio en el lago de Jordania, aquí, al trasfondo, y hay una iglesia de Juan el Bautista aquí, porque se cree que esta es la zona donde Juan vino al desierto, y esto es puro desierto alrededor de esto. Esto no parece ser, pero lo es alrededor. Y Juan predicaba y llamaba a la gente a arrepentirse y los bautizaba, se cree, aquí en este lugar. Y se cree que Cristo vino aquí y después salió desde aquí hacia el desierto que está muy cerca. Otro lugar que se menciona en Juan 3 para bautismos de Juan es Enón junto a Salim, y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó bautizando en cada lugar o cuál fue el preferido, solamente sabemos que estos fueron mencionados. Y finalmente llega el río al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, 400 metros debajo del nivel del mar aquí. Bueno, como mencioné, voy a poner aquí varios eventos importantes que ocurrieron en o cerca del río Jordán. Así que figura en la historia de Israel de gran manera, y realmente es el río principal de Israel. Hay otros ríos pequeños, pero este es el más importante y siempre ha sido en la historia. Bueno, otra vez vamos a hacer este juego de la cámara para poder compartir estos videos. Entonces voy a pararlo y empezar el video. Ok. Ahora vamos a ir a Capernaum. Hay varias tomas, pero vamos a mirar una toma. Y en esta toma miraremos muchas partes de Capernaum desde el tiempo de Cristo. A la derecha, aquí abajo, es la sinagoga. Esto es del IV siglo, pero está en el mismo lugar y sobre la base de la sinagoga en el tiempo de Cristo. También aquí en el fondo tenemos una iglesia edificada sobre la casa de Pedro que han encontrado. Y también aquí vemos casas del primer siglo y mostraremos fotos de eso más tarde. Muy cerca del mar de Galilea, una zona tranquila, Capernaum, la base del ministerio de Cristo. Después saltamos, para no ir jugando tanto con la cámara, saltamos a una toma de Bethsaida, la llanura de Bethsaida, y hay 3 lugares posibles para este pueblo. No están seguros exactamente cuál fue el sitio del Bethsaida del tiempo de Cristo. Una zona posible es esta, aquí, para uno, y vamos a mirar fotos de esa zona después. Ven lo cerca que está al mar de Galilea. Muy bien. Ok, listo. Espero que aguanten esos inconvenientes para poder aprovechar el video. Muy bien, ahora seguimos mirando un poco más de Capernaum y esa zona. Tenemos un mapa aquí que está enfocado en un triángulo evangélico, se llama.
los tres puntitos de rojo, Capernaum, abajo a la izquierda, Corazín, aquí, y después Bethsaida, cruzando el río de Jordán. Y mide este triángulo unos 5 kilómetros por 5 por 5. Un espacio muy pequeño, ¿sí? Y según lo que hemos estudiado en la Biblia, si uno cuenta las historias y las enseñanzas de Cristo, más o menos 70% de sus enseñanzas y milagros ocurrieron en este triángulo. Que es sorprendente, uno pensaría que sería más esparcida la enseñanza de Cristo y la actividad, pero la mayoría aquí. Por eso es llamativo pensar cuán poco se arrepintieron, cuán pocos siguieron a Cristo, y por eso les reprendió en Mateo 11. Ahora, primero mirando Capernaum, en el tiempo de Cristo fue un pueblo bastante importante, no tan pequeño, 2,500 personas, que no está mal, no es súper grande, pero no es pequeño tampoco. Y fue un centro de educación judía, de hecho el centro más importante, aparte de Jerusalén, de la educación judía. Y cuando miran el Mishnah, que son comentarios básicamente acerca de la ley por rabinos en muchos años, muestra que en el primer siglo, en el tiempo de Cristo, había más enseñanza judaica tomada de los rabinos de Capernaum que de todo el resto del mundo judío junto. O sea que había una concentración de liderazgo y de autoridades acerca de la ley judía, y Cristo operaba en ese contexto como un rabino respetado en uno de los centros más importantes del estudio del judaísmo. Muy interesante eso. Ahora tenemos una foto tomada desde el aire de Capernaum que acabamos de ver. Hoy en día hay una iglesia ortodoxa griega aquí, más al norte. Pero miren aquí, en esta zona, tenemos casas del primer siglo. Tenemos la sinagoga aquí y la iglesia sobre la casa de Pedro. Y el resto de Capernaum más o menos de este tamaño. Okay. Después, más cerca, la misma cosa de la sinagoga y la iglesia. Y desde el agua, tal vez la vista que hubiera tenido Pedro y los apóstoles volviendo de pescar. Y uno ya baja a tierra y entra por la puerta principal y ven el nombre un poco diferente de lo que tenemos Cafarnaum, pueblo de Nahum, literalmente, y se llama el pueblo de Cristo, según Lucas, su base de ministerio. Y cuando uno entra, esta foto está tomada desde la casa de Pedro, en esa iglesia, mirando hacia la sinagoga. Ven aquí las entradas a la sinagoga misma a la izquierda, y a la derecha es como la escuela de la sinagoga. ¿Okay? Y entre la iglesia, donde está la casa de Pedro, y la sinagoga, tenemos una casa enorme de varias familias, también del primer siglo, del tiempo de Cristo. Vemos más de cerca, pues, la sinagoga, la entrada aquí, que siempre da hacia el este. Y después, entrando a la sinagoga, vemos la sala principal, vemos bancos aquí a la izquierda y a la derecha, y vemos lugares donde hubieran tenido el bemá y otras cosas que estudiaremos después en la sinagoga. Aquí a la derecha, más al norte, es la escuela donde estudiaban en la sinagoga y donde los niños también estudiaban desde chiquito. Y esa parte me fascina a mí. Si uno mira desde afuera la base de esta sinagoga del cuarto siglo, ven que hay una diferencia en las piedras, ¿no? Piedras de arriba blancos, de abajo gris o negro, y estas piedras son de basalto, ¿sí? Tipo volcánico, y esta es la base de la sinagoga de Cristo. Entonces uno puede asomarse y tocar esa base y pensar, bueno, esta es la sinagoga misma donde Cristo estaba tantas veces en Capernaum. Y aquí vemos parte del piso de esa sinagoga del primer siglo.
Ahora, si uno está ya fuera de la sinagoga, parado en ese porche que vimos ahí, y mira hacia el mar, ve la misma casa grande entre las dos, y ve la iglesia que está sobre la casa de Pedro como para protegerla. Esta foto es interesante porque fue tomada antes de construir esa iglesia sobre la casa. Entonces vemos aquí ya varios niveles de la casa. Aquí en el medio tenemos la casa original de Pedro, y después edificaron otras paredes alrededor de una iglesia vieja, tal vez del cuarto siglo, y después otras paredes más afuera para proteger. Y después, en el año 80 del siglo pasado, pues se construyó esa iglesia encima de la casa de Pedro. Estas son algunas de las casas del primer siglo, y como dije, me gusta imaginar qué pasó en estas casas, porque son del primer siglo, del tiempo de Cristo, y es muy posible que una de estas casas haya sido la casa de Jairo, por ejemplo, el oficial de la sinagoga, o la casa de Mateo, donde Cristo comió con pecadores y cobradores de impuestos, o la casa de la mujer con el derrame de sangre. Todas estas casas del primer siglo. Y me pregunto cuántas veces Cristo comió en estas casas, no tenía casa propia, cuántas veces durmió en una de estas casas. Es fascinante imaginar todo eso. Ahora, si uno va a otra parte de Capernaum, puede ir más cerca del mar, en la orilla, y han edificado un lugar protegido donde uno puede tener devocionales o servicios, compartir la cena del Señor ahí los domingos, como hicimos aquí con el grupo. Muy bello sentarse aquí y reflexionar acerca de la vida de Cristo y todo lo que pasó en este lugar. Bueno, ahora quiero aprovechar otra cosa y voy a dejar de compartir los apuntes y empezar a compartir algo que está en nuestro canal de YouTube, Anybeat. Hemos filmado y puesto aquí videos con cámara 360. Y lo lindo es que uno puede mirar esto, cada video es un video narrado, pero normalmente con los videos uno mira solamente en una dirección donde la persona apuntó la cámara. Pero en estos videos filma todo alrededor, 360, ¿sí? Entonces uno puede escuchar el video o ponerlo en pausa como tenemos aquí, y uno puede mirar cualquier punto de vista alrededor de la cámara, ¿ok? Entonces estamos parados fuera de la sinagoga de Capernaum con algunas personas que no conocemos, y podemos ir mirando hacia arriba, ¿sí? O podemos ir girando la cámara, ¿ok? Aquí estoy ya comentando en parte de la cámara, y vemos en el trasfondo ya otras partes de Capernaum, y vemos otra vez esa casa que mencioné, casa grande de varias familias, y vemos la iglesia franciscana sobre la casa de Pedro aquí abajo, y más al norte y hacia el mar, y mi amigo Brent, un predicador en la iglesia aquí, que también me ayudaba a hacer estos videos. Vemos detrás de él las otras puertas a la sala de la escuela de Capernaum. Ahora voy a correr aquí esto y voy a hacerlo más cerca de la casa de Pedro. Y Brent está explicando aquí dónde está la casa. No se ve muy bien porque es bastante oscuro, ¿ok? Y desde esta perspectiva, disculpen las manchas en el lente de la cámara, vemos la plaza central de Capernaum. Y aquí en otra parte hay una estatua de Pedro mismo, en el fondo aquí. Y después aquí estoy al lado, hacia el lado del mar. Si lo corremos un poco más, ya estamos en la misma orilla donde estuvimos más temprano. Ok, aquí estamos en la orilla del mar. Es bello estar ahí, escuchar las olas y el sol muy brillante a la mañana.
daba una explicación aquí acerca de los rabinos de Capernaum. Y aquí vemos ya todo Capernaum desde afuera, ya desde afuera del muro. Y miren hacia el sur, aquí, el mar de Galilea y el río Jordán saliendo hacia allá del mar. Entonces les recomiendo, si pueden mirar estos videos, pueden primero mirarlos para escuchar la narración. Hay unos 25 en español y unos 35 en inglés. Pero aún si, por ejemplo, un video no está en español, igual pueden pasar el video en inglés porque hay lugares que filmamos en inglés que no filmamos en español. Y esos lugares que no filmamos en español esta vez, filmamos hace unos años con videos normales. Y todos esos videos están disponibles en el canal de YouTube de IBIT para aprovechar. Otro recurso importante que hemos mencionado. Ok, siguiendo con los apuntes, pues, ya vamos a Bethsaida. Ok, voy a dejar de compartir esto. Muy bien. Bethsaida, pues, es otro lugar donde Cristo pasaba mucho tiempo. Y esta foto es de la llanura de Bethsaida. Y en esta llanura, en alguna parte, está el pueblo de donde eran Pedro y Andrés y 5 de los apóstoles. Impresionante. Pero como dije, los estudiosos no están exactamente seguros cuál fue la ubicación exacta de Bethsaida en el tiempo de Cristo. Saben que estaba cerca del mar y tal vez ha cambiado el nivel del mar, pero no pueden clavar la ubicación exactamente. Esta llanura es un lugar posible también para el milagro de los panes y los peces, cuando Cristo dio de comer a los 5,000. Ahora es parte de la llanura y pongo esto porque tiene pasto verde. Creo que en el Evangelio de Marcos menciona que Cristo les dijo que se sentara sobre el pasto. Entonces tal vez esta foto se tomó en el mismo tiempo del año que ese milagro que mencionó, porque no hay pasto todo el año. Después vemos una ubicación posible de Bethsaida. No es muy grande este pueblo. Y ya nos acercamos a la puerta principal con estas piedras que se llama stela. Y entramos aquí por la puerta principal y vemos parte de la construcción de la puerta principal, que era típico de muchas ciudades de ese tiempo. Y después, una cosa que hace pensar a los estudiosos que este es el Bethsaida de la Biblia, es que encontraron una casa, ellos lo llaman la casa del pescador, donde había anzuelos y otras cosas de pescadores. Y pensaron, bueno, ¿cómo va a estar aquí esto si esto tal vez no fue Bethsaida? Entonces, es una posibilidad bastante buena que es este lugar. También otra casa se llama la casa del que hacía vino en Bethsaida. Interesante. Y esta es la vista al mar desde Bethsaida. Entonces, otra vez, si es un pueblo de pescadores, uno pensaría que estaría más cerca del mar, pero es muy posible que haya cambiado el nivel del mar y que por un terremoto en el siglo VIII, después de Cristo, tal vez cambió dónde estaba el mar también. Pero interesante ver la distancia hacia el mar en el trasfondo. Ok, Corazín, otro pueblo importante mencionado en la Biblia. Vemos la relación, aquí está la llanura de Bethsaida donde estábamos. Entonces, estamos dentro de Corazín en esta foto. Miren que no está muy lejos, ¿sí? Y Capernaum más o menos la misma distancia, más a la derecha, ¿ok? Entonces, vemos aquí, desde arriba, parte de la ciudad de Corazín, desde el este. Después, otra perspectiva. Y después, bajando ya a tierra, tenemos una casa típica. Podemos bajar ahí, mirar dentro de esa casa y se ve así adentro con arcos especiales. Bastante elaborada. No todas las casas fueron tan elaboradas. Entonces, quiero mostrarles pues otros videos
Y ahora esta vez vamos a tocar 3 videos de Magdala, los precipicios de Arbel que les mencioné, que son muy altos cerca del mar, y la ciudad de Tiberias que construyó Antipas, Herodes Antipas, más cerca del tiempo de Cristo. ¿Okay? Entonces déjenme hacer mi juego aquí. Y vamos a llamar otra vez los videos. Ok. Muy bien. Ok, voy a saltar algunos de esos aquí. Vamos a ir a Magdala. Casi llegamos ahí. Ok. Uno más, creo. Miren aquí que vemos los precipicios de Arbel, aquí a la izquierda. Y aquí al fondo y a la derecha está el pueblo de Magdala. Lo conocemos porque fue María Magdalena, vino de este lugar, y Cristo la ayudó echando 7 demonios de ella. Fue un pueblo importante de negocio, de barcos en el tiempo de Cristo. Y vemos aquí la llanura de Genezaret, más en el trasfondo. Parece que fue un pueblo de riqueza, dice, cerca del Vía Maris, el camino que pasaba por esta zona. Después vemos el mar de Galilea a la derecha y Capernaum aquí en el trasfondo. Okay, esta toma aquí es de los precipicios de Arbel, y ven aquí muchas cuevas costado aquí del precipicio. Aquí vivieron muchos celotes cuando se escondían de los romanos, y Herodes hizo una guerra contra ellos de forma muy cruel. Los agarraba, entraban en las cuevas y los echaba hacia afuera, los mataba con las espadas. Fue un tiempo sangriento bajo Herodes el Grande. Pero desde este lugar arriba hay una perspectiva excelente hacia el mar de Galilea. Y ven aquí esa vista hacia el mar. Ven otra vez más cuevas de este lado. Y tal vez Simón el celote vivía en una de estas cuevas antes de ser llamado por Cristo. Y finalmente una toma pequeña de la ciudad de Tiberias, aquí a la derecha. Estamos viniendo desde el norte hacia el sur. Vemos aquí abajo el Vía Maris, el camino hacia el mar. Y esta ciudad fue edificada por Herodes Antipas, pero como había cementerios y también personas realmente no muy puras, muchos gentiles, pues los judíos no querían entrar a esta ciudad. Solamente se menciona una vez en la Biblia, en Juan capítulo 6, después del milagro de los panes y los peces. Pero ya hoy en día es una ciudad bastante importante y hay mucho turismo aquí también. Y ven aquí otra vez los precipicios de Arbel, más hacia el norte. Excelente. Muy bien. Ok. Seguimos adelante, pues. Y vamos a empezar a compartir algunas fotos del pueblo de Magdala. Una vista aérea de Magdala sobre el mar de Galilea. Esta zona aquí en el medio es el pueblo. No es muy grande hoy en día. Aquí en el trasfondo ven el Vía Maris, que ha estado ahí por 5 años. Y dentro de Magdala, esto es interesante porque encontraron lo que piensan que es otra sinagoga del primer siglo. Y no son muchas sinagogas del primer siglo. Entonces, cuando vemos una, miramos el pasaje de Lucas 4, donde menciona que Cristo fue y predicó en todas las sinagogas de Galilea. Y si este fue del primer siglo,
pues Cristo estaba aquí en esta sinagoga enseñando. Bastante bien preservada ahora. Y dentro de esta sinagoga también es interesante e importante porque tienen una piedra tallada con imágenes de la menorá del templo de Jerusalén y otras imágenes del templo. Entonces nos da una idea de tal vez cómo eran algunas cosas dentro del templo de Jerusalén en el tiempo de Cristo, porque no hay restos de ese templo. Entonces al ver esto, si esto es una representación fiel de lo que había en el templo, pues sabemos más de cómo se veían las cosas en el templo de Jerusalén. Esto es parte del piso de mosaico de la sinagoga. Y ven aquí en el medio, en esta parte aquí, ven que casi parece una suástica. El guía nos destacó eso. No sé si es algo o no, o si es una forma más que no tiene sentido, pero es interesante mirar esa parte. También en Magdala han hecho un complejo. Esto obviamente no estuvo en el tiempo de Cristo, pero es como una iglesia con varias salas, varias capillas para reflexionar. Y esta iglesia está dedicada a las mujeres que ayudaban a Cristo. Y esta capilla principal tiene un barco pequeño, representación del tipo de barco que Cristo usaba en su ministerio. Y en el trasfondo, el mar de Galilea. Otra vez vemos aquí la llanura de Genezaret que vimos en el video, los precipicios de Genezaret a la derecha y abajo y a la derecha Magdala estaba ahí también. Otra vez ya mirando desde los precipicios de Arbel hacia el oeste, este valle aquí en el medio se llama Wadi, como un arroyo o valle pequeño, que corría entre estos dos precipicios. Y esto se llama Wadi Hammam, y se cree que cuando Cristo quería ir de Capernaum a Nazaret, por ejemplo, donde fue criado, pues los discípulos y él caminaban por el camino del Wadi Hammam. Casi seguro que ese fue su camino. ¿Ok? Entonces quiero mostrarles un video más, 360. Dejo de compartir eso y vamos otra vez. Esta vez vamos a mirar el precipicio de Arbel. Y estamos ya sobre los precipicios, arriba, mirando hacia el oeste, perdón. Y es fantástico mirar todo esto, tan lindo, pleno verano, mirando aquí hacia más el sur. Y más o menos en esa dirección aquí es Jerusalén, a como 100 kilómetros y pico. Ven que hay una zona bastante amplia aquí arriba de los precipicios. Había un pueblo pequeño aquí. Han encontrado una sinagoga del cuarto siglo después de Cristo sobre esta llanura aquí arriba. Y ven la vista enorme, inmensa que tenemos del mar de Galilea en este video. Y si seguimos girando, ya vemos la llanura de Genezaret. Y si vemos en la distancia, más o menos aquí, Capernaum, Corazín, Betsaida, la llanura de Genezaret, otra vez Magdala abajo, que no podemos ver. Y así volvemos al principio de la toma. Impresionante. Bueno, cambiando una vez más a los apuntes. Seguimos con la ciudad misma de Tiberias que mencionamos en la toma del video. Hoy en día se ve más o menos así. Ven en el medio tantos hoteles al lado del mar de Galilea. Lindo estar ahí en la mañana y mirar hacia el mar. Muy tranquilo y de noche estar caminando alrededor del mar y imaginar la escena con Cristo, los discípulos hablando, enseñando, pasando tiempo juntos. Muy llamativo. De noche también llamativo. Esto se tomó desde otra parte de la orilla del mar de Galilea,
se ve bastante grande de noche. Y una cosa interesante que encontraron fue el teatro de la ciudad construido por Herodes Agripa, el mismo Herodes que después habló con Pablo en Hechos 26. Entonces tenemos una imagen de este teatro muy típico de los romanos en ese tiempo. Una cosa más que quería mostrarles es el valle de Jezreel, que ocupa la parte céntrica de Galilea. Si uno mira el mapa, estamos mirando al oeste del mar de Galilea, y desde este punto de vista uno puede ver la ciudad de Megiddo, que fue tan importante en los tiempos del Antiguo Testamento, el valle mismo aquí en el medio, y varios montes mencionados también en la Biblia, el monte Moré, cerca del cual peleaba Gedeón con los madianitas, donde el monte Tabor, donde peleaban Débora y Barak, jueces 4 y 5, Nazaret, donde Cristo fue criado, o sea, una panorama de muchos lugares importantes de la historia bíblica. Y Nazaret mismo, ya para acercarnos un poquito, hoy en día es mayormente árabe en su población, y tenemos dos niveles, alto y bajo de Nazaret, más o menos 100,000 personas, y esto es como se ve hoy. Obviamente la parte que nos interesa de Nazaret es que María estaba ahí cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel que iba a ser mamá de Cristo, y han edificado una iglesia aquí que vemos aquí abajo en el centro, que se llama la iglesia de la Anunciación, de ese anuncio a María. Si uno está frente a la iglesia, muy llamativa, grande, fue edificado hace como 50 años, y las puertas tienen toda la historia del ministerio de Cristo en las puertas principales, tallada ahí en la puerta de madera. Si uno entra, ve algo bastante sencillo, lugares para misas o servicios. Tienen aquí la zona en el medio, y si no me equivoco, aquí a la izquierda, donde bajan estas escaleras, bajan a una cueva que ellos llaman la cueva de la familia santa, o sea, José, María y Cristo, y se cree que esa es la cueva donde vivió esa familia, porque muchas familias de Nazaret vivían en cuevas en ese tiempo. Ahora, obviamente no es posible saber con certeza que fue esa cueva exactamente, pero sabemos que estamos muy cerca del lugar donde Cristo fue criado aquí en Nazaret, porque fue un pueblo muy pequeño. Y fuera de la iglesia, cruzando la calle, uno puede ver esta zona donde está el pozo de Nazaret, que existe desde el tiempo de Cristo, solamente un pozo, y cerca de este lugar también lugares para olivos y para vino. Han encontrado lagares donde hacían vino. Entonces saben que estamos muy cerca del pueblo de Cristo cuando fue un niño. Séforis también es una ciudad importante, y les digo la verdad que yo no sabía nada de Séforis antes de ir a Israel la primera vez. Jamás había escuchado de Séforis. No se menciona en la Biblia, pero lo sorprendente es que Séforis fue la capital de Galilea en el tiempo de Cristo, y estaba muy cerca de Nazaret. De hecho, estamos parados en el Acrópolis de Séforis, la parte más alta de la ciudad, y esta es la vista que tenemos a Nazaret. Nazaret aquí en el trasfondo, donde vemos esos edificios aquí atrás, unas 3 millas o 5 kilómetros a Nazaret desde Séforis. ¿Por qué es importante eso? Porque en el tiempo de Cristo, cuando era un niño, Herodes Antipas estaba construyendo la ciudad de Séforis al estilo romano. Y él necesitaba muchos obreros para terminar esa obra, y muchos carpinteros o muchos hombres que trabajaban con piedras, y obviamente José y Cristo trabajaban en ese campo. Entonces es muy probable que José y Cristo hayan pasado tal vez una gran parte de su juventud de Cristo yendo a Séforis para trabajar
semanas o meses enteros en Séforis construyéndolo. Entonces, cuando estamos en Séforis, estamos imaginándonos en el mismo lugar donde Cristo trabajaba con su Padre en su juventud. Vemos aquí desde arriba, más o menos cómo se ve toda la ciudad, parte del centro de comercio aquí. Aquí arriba la Acrópolis y una fuerte cruzado, aunque después fue otra cosa. La sinagoga que encontraron, el teatro, como vimos en Tiberias. Si nos acercamos un poco más, vemos el Acrópolis y algunas excavaciones de casas de los ricos, mayormente aquí arriba. Aquí abajo, a la derecha, el teatro, muy cerca de la Acrópolis. Y esta es la fuerte de los cruzados, que después se convirtió en una villa para una familia rica. Si vamos más cerca de esa fuerte, vemos cuán grande que es comparado con esa persona. Y si nos acercamos al rincón, a la esquina de esta fuerte, vemos un sarcófago aquí como parte de la pared. Fue donde pusieron los huesos de una persona muerta y ya forma parte de la piedra principal. Y si entramos a la villa, lo que era la fuerte, llegamos al comedor, básicamente. El triclinium es como se llamaba el comedor de algunas villas de gente rica, una zona bastante grande. Esta es interesante por varios motivos. Uno, por los mosaicos tan excelentes aquí abajo, y ven dónde está la luz enfocada aquí en esta cara. Esta se llama la Mona Lisa de Galilea, ¿no? Es parecida a la Mona Lisa famoso de Francia. Otro motivo importante para esto, para mirar esto, es que da una idea de cómo tal vez eran algunas casas en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Corinto, cuando Pablo reprende a los corintios porque están tomando la cena, están comiendo sin esperar a otros hermanos que no han llegado de trabajo. Parece que es este tipo de comedor o triclinium que usaban los cristianos. Iban a una casa de una persona rica, casa grande, con comedor, con espacio para unas cuantas personas. Y la idea es que tal vez los ricos venían y ocupaban todos los mejores puestos alrededor de la mesa, comieron toda la mejor comida y la mayoría de la comida. Y cuando los pobres, los esclavos, llegaban de trabajar porque tenían que trabajar el día domingo, ya no había espacio para ellos en la mesa, en el comedor, y no había comida para comer para ellos. Y nos hace pensar en Santiago 2, donde dice, ¿y por qué dicen a los ricos, siéntense aquí, pero a los pobres, siéntate aquí en el piso? ¿No? Eso nos da una idea de posiblemente cómo eran esos primeros servicios de la Cena del Señor y el ambiente de esos. También la sinagoga de Séforis es interesante, tiene mosaicos excelentes, no es del primer siglo parece, pero un poco después, y el teatro romano de Séforis que ya destacamos para varios miles de personas. Esta ciudad, como muchas ciudades romanas, tenían cardos, un cardo y un decamanus, y fueron las calles que cruzaron la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Y este es el cardo de Séforis, y cosas interesantes otra vez, miren aquí que se ven las marcas de las ruedas de las carrozas que pasaban tantas veces que quedaron grabadas en la piedra misma, y uno puede estar parado sobre este cardo e imaginar que Cristo mismo caminaba estas calles, porque estos son del tiempo de Cristo, y seguramente después de trabajar o antes llegaba a su trabajo caminando por esta calle principal de la ciudad. Y esta es la otra calle, Decamanus, de Séforis, que corre en la otra dirección con restos de las excavaciones alrededor. Una foto o dos del distrito comercial, más mosaicos de edificios excelentes ahí. Y en este mosaico se nota un nilómetro, voy a llamarlo. Es un pilar
y es un mosaico del río Nilo de Egipto, ¿no? Y este pilar es interesante porque se cree que cuando querían imponer los impuestos en Egipto cada año, que usaban un pilar como esto para medir cuán alto llegó el nivel del río Nilo, que cada año venía ya casi como diluvio inundando los campos de Egipto de ambos lados. Y si venía más agua, pues era más alto el agua en el nilómetro aquí, y después si había más agua se extendía más a cada lado del Nilo cuando ya abundaba. Y si se extendía más agua, pues había más cosecha, más tierra fértil y más productos para vender y para cobrar impuestos. Entonces, esto fue el nilómetro, y si llegaba muy alto el agua aquí, pues se cobraban más impuestos, porque se suponía que iba a haber más cosecha. Interesante ese detalle. Bueno, espero que les haya gustado el tour de Galilea para darles un contexto del ministerio de Cristo en esta zona importante del país. Una zona bella, rica, con mucho lindo para mirar y estudiar. Espero que aprovechen los recursos de mapas, de fotos, de videos, los videos 360 y mucho más que podemos ofrecerles, como hablamos en el video de recursos. Bueno, hasta la próxima vez. Nos vemos para el contexto de Judea y Jerusalén. Que el Señor los bendiga.